¿Hace cuánto tiempo que estás radicado allá? 10 años. Pero antes te habías ido al exterior. Estuve en Holanda cuando fui a hacer la maestría, el doctorado. Fueron 4 años en total con un interregno y bueno, y desde el 99, desde diciembre del 99 que estoy en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires. Contame sobre el primer tema que yo planteaba. ¿Cómo hacemos en el Estado para terminar con esta anarquía? ¿Es posible que todos ganen igual, a igual tarea? En realidad, vos bien lo decías en la introducción, estamos hablando de 3 poderes distintos. Y 3 poderes que tienen autonomía y 3 poderes que deciden o jerarquizan a sus trabajadores de forma distinta. Entonces, pretender que 3 poderes, que cada uno tiene su presupuesto, aunque todo salga de la misma bolsa, tengan los mismos salarios por igual tarea, es un poco, a veces podríamos decir, como excesivo. Y ha habido intentos, no solo acá, sino en otras partes del mundo, en función de criterios de lo importante de la tarea o la imprescindibilidad que tenga, y la verdad que nunca funcionan. Acá hubo intentos de cortar por arriba, nadie puede ganar más que el gobernador, el presidente o quien fuera, y empiezan como las trampas, y lo que uno se debería preguntar es, ¿cuál es el sentido? Porque vos lo mencionás como anarquía, y en realidad no es anarquía. Ajá. En realidad uno puede decir es la disparidad que se produce producto de que hay 3 cajas distintas. Pero eso pasa también en el sector privado. Cuando uno va a distintos sectores, puede ser más o menos importante, porque uno en la racionalidad moderna quisiera decir, bueno, pero el cajero de un banco tiene la misma responsabilidad que el cajero de un comercio. Y sí y no. Y ganan distinto. Entonces no habría motivo por qué. Yo creo que parte del problema y lo que preocupa a la gente a veces es de ver que el reclamo se hace notable, porque conflictos salariales o conflictos laborales públicos y privados se han dado siempre, salvo en los periodos de elevado desempleo y de recesión. Claro. Los trabajadores nunca piden lo que no se puede pagar. Aunque a los empresarios les cueste reconocerlo, los trabajadores son los que más saben lo que pasa dentro de la empresa. Entonces piden aumentos cuando su situación se deteriora, como bien vos lo decías, por fenómenos inflacionarios, o cuando ven que el empleador gana mucho dinero y no está respondiendo. Claro. Entonces, me parece... Ahora, en el Estado, ¿qué se discute en Tucumán? Me dicen los médicos autoconvocados. ¿Cómo un médico va a ganar menos de lo que gana de pronto una ordenanza en el Poder Judicial sin desmerecer la tarea de la ordenanza? Simplemente hay una comparación numérica. ¿Cómo solucionas eso? Y tienen razón, pero también hay que ser conscientes que en los últimos... en nuestro país se viene recuperando de una situación que fue bastante anómala. Tuvimos 10 años donde gran parte de estas asimetrías se fueron armando. Algunas se desmontaron y otras no. Por ejemplo, los docentes universitarios hoy ganan mucho mejor de lo que ganaban antes, y la situación en la universidad, más allá de algunos reclamos puntuales o de los investigadores del CONICET, está bastante mejor. Los médicos, la situación es mucho más grave. ¿Por qué? Porque el salario del médico público es un valor también de referencia para el médico privado, que a veces es el mismo médico. Sí. Lo que pasa que en uno paga el Estado y en el otro pagan empresas privadas. Si el Estado aumentase significativamente el salario de los médicos, a mí me gustaría saber qué va a opinar el sector privado de la salud. En el Estado dicen que en realidad el Estado paga mejor que el sector privado, porque cuando en el sector privado no te gusta el sueldo, te tenés que ir. Bueno, eso es una forma eufemística de decirlo, ¿no? Pero es decir, si el Estado pagase mucho más, ¿sí?, que el sector privado, a mí me gustaría ver qué van a decir los dueños de los hospitales, los dueños de las obras sociales, algunos sindicales y otros no, porque muchas veces las obras sociales sindicales están dispuestos a pagar, a negociar por sus afiliados mucho más de lo que ellos están dispuestos a pagarle a sus empleados, que serían los médicos, los empleados. A ver si entiendo. Lo que vos decís entonces que es imposible homogeneizar, porque son 3 poderes, 3 cajas diferentes, tienen autonomía para fijar su política salarial. Exacto. Ahora, ¿no hay posibilidad de homogeneizar hasta cierta categoría y después de ahí dividirlo? Pues eso se tiene que hacer por ley, una decisión política fuerte, ¿no? Eso se podría hacer en la medida que uno garantice ciertos niveles mínimos o básicos de
satisfacción de necesidades. Si uno dijese, bueno, nadie puede ganar menos de tanto, si el salario mínimo fuese un poco más alto y más de referencia, uno podría pensar que haya actividades. Y el otro tema, todo esto se logra básicamente por la negociación paritaria. Se tienen que sentar trabajadores y empleadores, en este caso el Estado, a discutirlo al tema, extremar las discusiones y encontrar soluciones. En Tucumán, ¿qué ocurrió? Hubo paritarias y los que sacaron un aumento menor al que lograron otros sectores, pues piden reabrir la paritaria. Y eso pasa siempre. Vos lo que decís es una conflictividad lógica de la democracia y cuando crece la economía todo el mundo... Menos mal. Hemos tenido la paz de los cementerios durante los 90. Hablar de negociación colectiva en el año 97, 98, en el 2000, era solo para que no echen trabajadores. Claro. Hoy, menos mal que la hay, con el empleo que crece a nivel que crece. Yo estaba viendo el último informe de la Unión Industrial. 13% interanual de crecimiento de la actividad industrial. ¿Sí? 13% en cantidades, claro, más los precios. ¿Cómo no van a pedir los trabajadores apropiarse de un poco de eso? Y menos mal que tenemos esa conflictividad social, que no es anarquía, no es nada por el estilo. Es simplemente la normal puja por la distribución del ingreso que hay en una economía que crece a niveles realmente elevados. Bien. Hablemos sobre la política asistencial. En la Argentina hay política asistencial. Se reconoce que esto ayuda a solucionar el problema que tienen muchas familias. Ahora, no saca de la pobreza. Es un paso intermedio para... Yo creo que ahí en lo que vos planteaste hay varias discusiones y bastantes dimensiones. Vos sabés, yo hoy trabajo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es uno de los principales organismos multilaterales de asistencia técnica para la lucha contra la pobreza, y el área que yo tengo a mi cargo es justamente el área de lucha contra la pobreza y desarrollo social. El planteo de Naciones Unidas es, número uno, el desarrollo humano tiene múltiples dimensiones, no es solo la dimensión monetaria. La dimensión monetaria es una importante que te garantiza poder adquirir los bienes y servicios necesarios para sobrevivir. Los mínimos. Claro, pero hay otras dimensiones, como es la salud, como es la educación, una vida digna, una vida larga y con los instrumentos necesarios para ganarte la vida. Entonces, la política social debe tener un enfoque que se llama de derechos. Sí. ¿Qué significa eso? Que alcanzar ese piso de protección social que tiene que tener todo argentino, en realidad todo el mundo, pero acá, cualquier argentino por el solo hecho, ni siquiera de haber nacido acá, por el solo hecho de estar habitando acá, es imprescindible. Y eso es un derecho. Y el derecho que incluye el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho al agua potable. ¿Cuál es la diferencia que tiene el enfoque de derechos, que es el enfoque que vos mencionabas, universal, con otro tipo de enfoque, lo que se denominaban las políticas focalizadas que se implementaban en los 90? Las políticas focalizadas, número uno, van sobre el signo emergente de la pobreza o la marginalidad y no sobre sus causas originales. Y la causa original de la pobreza y la marginalidad es la falta de ingreso. Podés tener algunos sectores que el problema de la falta de ingreso está relacionado con marginalidad, drogadicción, mala educación, pero en general los problemas centrales es la falta de ingreso, y el ingreso lo sigue proveyendo un trabajo, y un trabajo digno, un trabajo bien remunerado. El enfoque de derechos es lo que garantiza que no se va sobre la demanda, sino se va sobre ese piso, donde el ciudadano va y reclama, tiene ámbitos para reclamar. Un claro ejemplo de un enfoque de derechos y universal es la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque más allá de algunos sectores que no les llega la propaganda o que tienen alguna limitación, es un derecho para todos, y que equipara el derecho que tienen los trabajadores registrados, que eran los que cobraban la asignación por hijo, con los trabajadores no registrados y los desocupados. Bien, yo coincido en esto, adhiero totalmente esto, que vos no podés plantear una política social que no esté relacionada con el ejercicio de los derechos humanos básicos universalmente reconocidos. Ahora, la pregunta es la siguiente.
esto en realidad ayuda, pero no es lo único que puede hacer el Estado. Tiene que complementar con otras políticas. Sin dudas, la principal política que tiene que implementar el Estado es garantizar el acceso al trabajo de la gente. Y el acceso al trabajo de la gente se garantiza de distintos modos. Uno, creando puestos de trabajo. Y cuando el sector privado no los crea, el Estado tiene que crearlos. Yo he sido un gran defensor del plan jefa y jefa de hogar, por más que mucha gente lo criticaba, y creo que la Argentina Trabaja es una gran iniciativa. En realidad, pues, es lo que creo que se criticaba la implementación, pero en el fondo la gente reconoce que se debería... O hubo algún sector duro que dijo no hay que darle plata a esta gente. Yo creo que hay una estigmatización del pobre por parte de sectores de clase media un poco tilingos, ¿no es cierto?, que te critican muchas veces diciendo que este tipo de programa genera vagos, que hay mujeres que quedan embarazadas solo para cobrar la asignación universal. He llegado al extremo de escuchar a alguna que decía que no se conseguían chicos en adopción porque las madres solteras no entregaban los hijos para poder cobrar la asignación, como si eso fuese un defecto. Al contrario, menos mal que una madre cría a su hijo, ¿no es cierto?, por esto. Pero lo que yo creo que el Estado debe intervenir en generar instituciones del mercado de trabajo, como el salario mínimo vital y móvil, que satisfagan las necesidades, y crear empleo donde no lo hay. Obviamente eso no es lo único. El mercado de trabajo es la polea de transmisión. Ahora, Daniel, ¿vos coincidís conmigo que una política asistencial o una política social no debe ser la enfermería que junta a todos aquellos a los cuales los golpeó un mal sistema económico? Que vos tenés que tener un buen sistema económico y que la política asistencial acompaña la imperfección del sistema económico. Sí, pero ¿qué haces cuando tenés hoy en Argentina 2 generaciones de chicos que nunca comieron en su casa porque los padres no tenían ni siquiera cocina? La pobreza intergeneracional. ¿Por qué? Porque tuviste políticas de ajuste yo te diría desde la irrupción de la dictadura militar, ¿no es cierto?, que más allá de algunos intentos, algunas cosas, o la profundización de los 90, donde tenés chicos que llevan 2 generaciones sin ver a sus padres trabajar. Yo creo que acá este país tiene una hipoteca social que tiene que atenderla y no tiene que mirar al costado. No podemos darnos el lujo de cristalizar un 5, un 10, un 15% de la población en situaciones de pobreza por hacernos los distraídos. Y hay que asumirlo. Hay muchas mujeres que nunca van a poder tener un trabajo digno, aunque vos le pagues el salario, porque tienen 3, 4 hijos y no tienen dónde dejar los chicos para que los cuiden. Garantizar una política universal es también garantizar un sistema de cuidado y de protección infantil para que esas madres puedan dejar sus chicos e ir a trabajar, a buscar otro lugar. Si eso no se garantiza, siempre van a tener o desempleadas o un trabajo precario. Vos que participaste del plan Jefas y Jefes, sí. ¿No es mejor que todo esto salga por ley? Sí, es siempre mejor que salga por ley. En el momento del plan Jefe y Jefa por ley no podía salir nada. Acordémonos que era mayo, junio del 2002. Del 2001. No, 2002, claro, perdón. Simplemente del 2002. Nosotros veníamos insistiendo en el Ministerio de Trabajo. Yo trabajé en esa época desde mayo del 2000. 2 años tuvo eso para conseguir cierto consenso, y se tuvo que incendiar el país para recién implementarlo. Yo creo que sería ideal que salga por ley. Ahora, nuestro país tiene un ejecutivo fuerte, tiene los instrumentos de los decretos de necesidad y urgencia con toda su reglamentación. La verdad, para serte franco, si no salen por ley, pero tienen el consenso de la comunidad política y de la población, está bien. Lo ideal sería te decía por ley. Esto porque me parece que es el debate que se debe a la Argentina. ¿Qué tenemos que debatir? ¿Qué tipo de Estado queremos tener? ¿Quiénes van a pagar los impuestos? ¿Cuánto van a pagar? ¿Y a quiénes vamos a subsidiar? Y ahí tenemos un esquema básico del modelo de país que necesitamos. Ese es el rol del Estado. ¿Quién paga los impuestos y a quién va el dinero de ese que se recauda? Después darte un pasaporte y la bandera, pero bueno. Pero lo central es, la soberanía del Estado es a quién se le cobra y qué se hace con ese dinero.